Hola, buenas tardes, Esteban, Marian, ¿cómo están? Espero que todo esté bien. Y bueno, en el documento que les había enviado que dice capítulo 4, en una hojita, ustedes colocan capítulo 4, presentación y análisis de los datos. Luego se hace como una introducción para la persona que lea, que sepa que a continuación se presentarán los datos obtenidos de la gira virtual aplicada al estudiantado y ustedes colocan ahí. Asimismo, se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta dirigida a, describen ahí los instrumentos, a quién se los aplicaron. Yo aquí coloqué el título porque nosotros tenemos que hablar de giras, de estrategia de aprendizaje, desarrollo sostenible. Entonces, ya después ustedes lo quitan de ahí, no hay ningún problema. Entonces, aquí necesitamos hablar de la gira y de las respuestas que ellos nos dieron. Entonces, aquí yo en amarillo les coloqué las grandes áreas que vamos a hablar, que son estrategias de aprendizaje, las giras educativas y acceso a medios tecnológicos. Entonces, ustedes tienen que agrupar, ustedes se van a los instrumentos, que yo los tengo aquí abajo, y empiezan a separar todas las preguntas. Bueno, estas preguntas son de accesos a medio tecnológico. Todas esas preguntas ustedes las tienen que traer para acá, acceso a medios tecnológicos. Eso ustedes se lo aplicaron a estudiantes. Luego, a los docentes, ¿qué pregunta le hicieron ustedes de acceso a medios tecnológicos? La traen por acá. Es agruparlo por categorías. Luego hacen lo mismo en giras educativas. Todo lo que tiene que ver con preguntas de giras educativas, ustedes las traen para acá. Cuando ya hacen la distribución, ustedes ven, mira, nos quedó bien, ¿verdad? Todas las preguntas ya están aquí acomodadas. Ahora bien, aquí dice, digamos que la primera pregunta que ustedes le aplicaron a ellos es, indique el medio o dispositivo tecnológico con el que cuenta. Cada pregunta ustedes la tienen que convertir en una afirmación. Entonces, cuadro número 1. Iría centrado y convierten eso en una afirmación. Dice, indique el medio. Entonces, para que la persona que lea sepa, ¿verdad? Entendiendo que la persona que lee puede ser el de la carrera, el de la comisión, ustedes colocan medio y dispositivo tecnológico con el que cuenta el estudiantado. Ven, inmediatamente esa afirmación dice que va a encontrar usted o la persona que lea acá. La nota al pie se hace aquí como está. Esta, todo en letra 9. Esta en itálica, que es la que está, ¿verdad?, inclinada. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la entrevista o de la gira educativa, y ustedes lo cambian. Copyright por, y aquí colocan los nombres y apellidos de ustedes dos, de Esteban y Marian. Bueno, eso ustedes van haciendo la figura o el cuadro en cada pregunta. Luego otra es, por ejemplo, la importancia de los medios tecnológicos en las giras virtuales. Ustedes hacen lo mismo, hacen un cuadrito o si necesitan hacer un gráfico, ustedes lo hacen ahí. A veces, depende de las preguntas, por ejemplo, estas que están acá, dice, ¿qué fue lo que más le gustó de la gira virtual? Todas estas preguntas que están aquí, bueno, voy a llevarme estas dos, porque como estamos hablando de giras en el que sigue, aquí, giras educativas, en la parte de estudiantes, yo voy a pegar ese cuadro aquí. Lo voy a convertir en un cuadro. Aquí hay que cambiarle la tipografía. Entonces, vea que aquí son muchas respuestas. Aquí hay que agregar una casilla más. Vamos a ver. Vamos a agregar una casilla más que diga palabra clave. Entonces, aquí está la persona estudiante y aquí la palabra clave.
Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que más le gustó? Ver la flora. ¿Qué le gustó al otro? La interacción. Sencillez. Dice las preguntas y la explicación. Explicación. La virtualidad. Aquí la naturaleza. Dice el aprendizaje. El otro, el viaje. Ver el cuachi, no sé qué será. Información que no conocía. Informativa. Cuando estaban en la turbera. Bueno, aquí ustedes lo traducen. La visita. La explicación. El recorrido. El recorrido. Las preguntas. Bueno, ahí ustedes lo trabajan. Aquí aprendizaje. La naturaleza. Entonces, ustedes ven que con las palabras claves todo esto se va minimizando porque algunas se repiten, pero tenemos que hacerlas todas. Entonces aquí, por ejemplo, la información, las preguntas, la flora y fauna. No, aquí sería solo la fauna. Bueno, y ustedes van haciéndolas todas. Después, ustedes lo que hacen es que ordenan esas palabras. Bueno, sigamos aquí. Aquí sería la fauna. Coyotes y ciervos, ¿verdad? Entonces sería la fauna. La flora. La vista desde arriba. No sé, ustedes lo traducen. La naturaleza. El páramo, la naturaleza. Conocer el cerro, la naturaleza. Saber sobre el ecosistema, naturaleza. Entonces, ustedes colocan todas estas y luego lo pueden convertir o dejan el cuadro para después sacar la información. Cuando ustedes tienen todo esto, ¿verdad? Ustedes van pregunta por pregunta. Aquí ustedes van anotando las preguntas de los docentes y de los estudiantes, siempre por separado, para después colocarlas ahí. Bueno, cuando ya lo tenemos, cuando ustedes tienen montado eso, es cuando empezamos a hacer la redacción de cada una de las categorías. Por ejemplo, acceso a medios tecnológicos. Yo me acuerdo que ustedes habían hablado que yo no entendía esa parte, ¿verdad? Que era lo de los colores, por qué los colores y todo eso. Entonces, acceso a medios tecnológicos. Ustedes pueden variar el orden, pueden si quieren poner giras educativas primero, luego medios tecnológicos. Depende de cómo ustedes lo hayan visualizado. Ustedes tienen que hablar sobre los medios tecnológicos. El análisis consta de la percepción de ustedes como investigadores, las respuestas de los estudiantes, las respuestas de los docentes o las personas involucradas y la teoría, ¿verdad? Es como una triangulación que hay que hacer para que lo tomen en cuenta. Es muy importante que nosotros coloquemos, percepción es percepción. Es muy importante que ustedes coloquen las respuestas de los de, porque eso le da lo que enriquece. Entonces, ustedes comienzan a hablar de medios tecnológicos. Y de los talleres aquí, perdón, faltó y talleres. Y el taller como tal. Entonces, el acceso a medio tecnológico. Ustedes van a hablar de la importancia de los medios tecnológicos.
Ok, entonces ustedes colocan hablando de la importancia de los medios tecnológicos, por qué los medios tecnológicos son importantes, pero también explican qué pasa con las personas que no tienen ese acceso tecnológico, si pueden realizar giras educativas o no, o todo todo el equipo que la institución cuenta. Ustedes pueden hablar como que tiene la institución, si requiere los requerimientos necesarios, si hay una para cada estudiante, si se adapta al sonido, si hay todo eso, si el internet, todo eso. Entonces ustedes hablan de ese acceso a los medios tecnológicos. También usted dice por qué, ¿verdad? Lo que ustedes hablaban, del color, del sonido, todo eso. Cuando ustedes tienen el acceso a medios tecnológicos, ahora sí, ustedes empiezan a decir, bueno, para eso se le consultó, voy a correr esto para que no me estorbe aquí, a los estudiantes sobre el medio o dispositivo tecnológico con el que cuenta. Entonces ustedes lo van haciendo en redactado así en medios de prosa. A lo que ellos respondieron o lo que ellos informan se encuentra en el cuadro siguiente, y aquí está el cuadro. Cuando ustedes presentan, entonces ustedes dicen 30 estudiantes, o colocan el total de personas a las que se les preguntó fueron 50, de los cuales 30 tienen acceso a celular y tablet, ¿verdad? Entonces una gran mayoría posee acceso a medios tecnológicos. Entonces ustedes hablan cuál es el beneficio que ellos tienen, pero también cuál es el perjuicio de los otros que no tienen, ¿verdad? Que no tienen ese medio. De esos 40, imaginémoslo, ¿verdad? Porque son datos ficticios que yo puse aquí. 37, sí, dice que tiene audio. Entonces, ustedes hablan de eso, que poseen internet, que tienen, bueno, el celular con internet, tablet, pero no todos tienen el audio. Entonces, ¿cómo eso les puede afectar? Entonces, ustedes hablan un poco de eso, el medio tecnológico, cuántos tienen. Aquí no hacemos un análisis tal vez tan profundo porque es muy descriptivo. Luego ustedes agarran la otra pregunta que estaba por ahí abajo. Y a todas le van haciendo un poquito de redacción. Entonces aquí está el otro que dice el medio dispositivo cuentan acceso, audio o video. Bueno, eso ya está. Ustedes, como ya eso es lo que se preguntó, entonces ustedes van a decir, bueno, eso es la percepción que ustedes tienen. Ahora sí, ¿qué dice la teoría de la importancia de los medios tecnológicos? ¿Qué dice el profesorado? Y lo dejan ahí. Luego viene las giras educativas. Igual, tienen que hablar de la importancia de las giras educativas, por qué son importantes, cómo se traducen las giras educativas a la parte virtual. Aquí, en la parte de giras educativas, aquí metemos todo lo que tiene que ver con los talleres. Bueno, aquí en los talleres, perdón, aquí en acceso a medios tecnológicos, ustedes pueden hablar cuál fue la interacción del estudiantado con esos medios tecnológicos. Entonces, aquí ustedes colocan, por ejemplo, el estudiantado logra manipular, o ustedes ahí lo van redactando, depende de lo que ustedes ven, cómo fue ese enfrentamiento con la tecnología. ¿Fue amigable, no fue amigable? ¿Les costó, no les costó? Todo eso que ustedes vieron lo colocan ahí. Pero lo que ocupamos es que ustedes vayan redactando para yo poderles decir, cuando yo lo lea a mí me va a generar duda. Esas dudas son las que completan el análisis. Luego están las giras educativas. Ustedes hablan de la importancia de las giras educativas, qué se entiende por giras educativas. Si ustedes les preguntaron a los chicos, ustedes hablan de la gira. Aquí sí hablan de cómo fue la gira virtual, en dónde se llevó a cabo, en qué medio lo hicieron, qué instrumentos necesitaron. Aquí sí escriban todo. Cuando ustedes describen todo,
Entonces ya ustedes empezaron a hablar de las giras. Ahora sí, ustedes empiezan a decir, cuando ustedes hablan de las giras, ustedes luego dicen, además se les consultó a las personas qué fue lo que más les gustó de la gira virtual. Llama la atención que entonces ustedes empiezan a sacar de aquí cuántas son. Que todas, imaginémonos que todos dijeron cosas positivas. Entonces, que todos los participantes manifestaron aspectos positivos en cuanto a las giras. Pero esos aspectos positivos se pueden destacar en 3 grandes áreas, por decir algo. Una que sea la metodología, estoy, ¿verdad? Metodológicas. Otra, digamos, visual y qué sé yo. Entonces ustedes aquí dicen, no, es que la flora, eso va con la parte visual. La interacción, digamos, con el metodología. Entonces aquí, y ustedes van colocando y dividiendo. Otro con la explicación y tal vez algunas que no tengan nada que ver. Otras con el diseño, ¿verdad? Puede ser las preguntas, la información, ven, entonces puede ser aquí. Otra que puede ser el diseño. Entonces ustedes dicen que todas esas percepciones se dividen en 3 grandes áreas: metodológica, visual, diseño. Y ustedes colocan aquí una figura. Entonces puede ser figura. Aquí. Figura, el número tal, porque no sabemos qué número es. Entonces figura, número tal. Percepción del estudiantado con respecto a la gira. Y aquí es donde ustedes hacen la figura, pero la figura tendría que tener metodológica, visual, digamos que 3 áreas. Entonces ustedes colocan aquí, insertar, Smart Art, y buscan una, verá, por ejemplo aquí. Esta puede ser de 3. Esta puede ser... Bueno, ustedes seleccionan la que más ustedes crean que representa lo que ustedes quieren decir. Yo voy a escoger esa. Entonces, imaginémonos que esta tiene que ver con el diseño. Esta tiene que ver con la metodología. Y aquí ustedes colocan entonces lo que ellos dijeron. Por ejemplo, si la metodología fue, digamos, la explicación, el aprendizaje informativo, por decir algo. Entonces ustedes colocan esas respuestas aquí. Pero como algunas se van a repetir, entonces no, metodológica. Y ahí, bueno, y ahí ustedes las van distribuyendo. Hacen la nota, todo normal. Y ahora sí, viene la explicación de eso. Ustedes aquí cuando explican, interpretan la información, recolectan la información con lo que dicen los docentes. Y ustedes aquí indican, según la figura anterior, es claro percibir que el estudiantado o que las giras educativas de manera virtual favorecen el aprendizaje del estudiantado, ya que en el diseño, no sé, los colores o qué sé yo, esto es la parte de metodología. Y ustedes van explicando. Cuando, por ejemplo, aquí había una respuesta larga, porque todas fueron muy parecidas a por ejemplo digamos de Dylan, que dice la información y punto de vista tan cercano con las explicaciones del ecosistema físico. Entonces, ustedes cuando están escribiendo, ¿verdad? Y ustedes dicen que la importancia y que ellos lo distribuyen en estas áreas, entonces ustedes, sin embargo, llama la atención que el estudiante de, para no poner el nombre, que el estudiante de, bueno, Dylan, indica que
y entre comillas porque es algo que él dice. Que la información, cuando ustedes están hablando de las giras educativas, que ustedes, ¿verdad? Lo que pretende eso es que ellos tengan una experiencia lo más cercana a la realidad. Entonces ustedes dicen que él logra decir o indicar el objetivo que ustedes buscaban perseguir, que era justamente eso, aparte de lo que dicen los demás. Luego, si ustedes le preguntaron algo a los docentes, entonces ustedes lo incluye aquí. Además, esto se refuerza con la información que dice fulanito de tal cuando menciona que las giras educativas pretenden no sé qué, no sé qué. Entonces ven que ustedes van haciendo un amarre entre la teoría, lo que dijeron los estudiantes, lo que vieron ustedes, y ahí se va reforzando. La idea es que ustedes vayan haciendo poco a poco un texto, porque así yo puedo indicarles justamente en el texto qué es lo que hace falta.